Esto se conoce en que los ricos comen a los pobres, a los fuertes comen a los débiles, y esto se conoce. No sé si ves la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué decimos que estamos en otra dimensión? ¿Acaso somos extraterrestres? ¿Acaso somos ovnis? ¿Acaso estamos en el otro mundo para hablar de la dimensión? No. Nosotros no estamos hablando de la dimensión, estamos hablando de un ministerio. Para tener un ministerio hay que sentir como los demás. Hay que disfrutar o hay que sentir como los demás sienten. Esa es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros sabemos muy bien de que el más fuerte come el más débil, aquel más rico come aquel pobre, y eso no es así. Ahora comprendemos que nosotros no tenemos que aprovechar de los más débiles. Tú y yo tenemos que ver eso, no aprovecharse de los débiles. Estamos en un día, en un año, en que nosotros tenemos que mirarnos unos a otros. ¿Cómo está el compadre? ¿Cómo está la comadre? Y nosotros nunca nos fijamos en nosotros mismos. Ahora, muchos dicen que soy neófitos en la palabra de Dios. Pero le pregunto, quizás unos me pueden ver como neófitos en la palabra de Dios, pero quizás otros una bendición. Y eso es bueno. Quizás unos me pueden ver que yo soy un hombre sin pastor, pero otros me pueden ver que quizás soy la bendición para mi pastor. Ahora, unos me dicen que soy mentiroso, otros quizás no saben si es cierto, pero lo que yo sé es que Dios conoce mi vida y conoce mejor tu vida. Ahora, muchos te dirán que tú eres hipócrita porque estás en una iglesia. Ahora, no todos los que están son hipócritas en la iglesia. Ahora, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios es bueno. Dios nos ayuda si nos confiamos en Él. Confía en Él y no confías en ningún ser en este mundo. No mires. Nunca mires tus ojos abajo, sino que tus ojos tienen que estar arriba. En este momento voy a hablar de un hombre que se llamaba Pablo, un hombre que está lleno de conocimiento, pero también hemos escuchado muchas versiones de este hombre, de este personaje, que es el apóstol de Cristo, que es un apóstol fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero también abajo de él hablaré de un hombre que se llamaba Filemón. Ahora, este hombre, los que estudian la Biblia, los teólogos dicen que él es parte de los discípulos de Cristo. Son los 70 discípulos de Cristo. Bueno, ¿cuál cierto es este punto? Porque también Pablo habla directamente en la vida de este hombre, que él dice que es colaborador del Pablo, que es amigo de Pablo. Ahora vamos a ver si es cierto lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora quiero que se queden conmigo. Vamos a estar meditando esta palabra. Ahora, también voy a hablar de un hombre que se llamaba Onésimo. En este punto, un poco, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filemón. El libro de Filemón solamente tiene un capítulo, tiene como 25 versos. Ahora, en este verso hay un misterio muy bueno en estos puntos, porque habla de la misericordia, habla que un hombre tiene misericordia, que perdona, y que los que ven las comedias, a los que ven chistes, pero no voy a hablar de chistes, no voy a hablar de la India María, porque la India María, ella tiene un burro que se llamaba Filemón, pero esa loca no sé quién es, no lo conozco. Pero tampoco no voy a hablar de ese burro ni tampoco de esa burra. Pero lo que voy a hablar de un hombre
que es hijo de Dios. Filemón era un hombre rico. Él tiene sus esclavos, esclavas, él es rico, él tiene muchos dineros, pero también él ayudaba a Pablo. Él es colaborador de Pablo. Entonces, en este punto, como él tiene un esclavo que la Biblia dice que él es inútil, y quizás tú preguntas, ¿y por qué él es inútil? Porque lo que pasa es que ese esclavo robó a su amo. Y su amo no le gustó lo que él hizo y la ley persiguió a Onésimo. Pero cuando Pablo fue prisionero en Roma, pero de repente el Onésimo, el esclavo de Filemón, fue sorprendido, fue llevado en la cárcel con Pablo. Allí ocurrió algo en la celda que nunca nosotros imaginamos. El sueño de los transgresores es que tú, como tú eres un buen predicador o que tú eres un hijo de Dios, el sueño de un transgresor es que tu vida termina en la cárcel. El sueño de un pecador es que tú estés en la celda, pero como tú hablas la verdad y el hombre le duele la cabeza, el hombre se alborota porque tú hablas la verdad, pero cuando tú hablas la mentira, el hombre le va a gustar. ¿Quién no le va a gustar la mentira? Bueno, ahora en este punto, cuando Pablo estaba en la cárcel, como que Pablo se sorprendió porque como que conoce a aquel esclavo. Cuando Pablo visitaba a Filemón, quizás él lo conocía a sus esclavos del Filemón, porque Pablo es amigo de Filemón. Claro, Filemón es amigo de Pablo. Y Filemón es amo de aquel esclavo que estaba juntamente con Pablo. Pero en esa celda ocurrió algo que nunca ni una persona imaginaba. Aquel Onésimo nació en esa celda. Ahora, como él es un nuevo nacimiento, como él ya es un nuevo ser, entonces él ya no es lo mismo como ayer, que él es inútil, como muchos de nosotros. Fuimos inútiles ayer. Pero ¿acaso Dios no tiene compasión, no tiene misericordia en que nosotros venimos delante de Dios? ¿Acaso Dios va a recordar lo que hiciste ayer si te arrepientes ahora? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ahora, en este punto, el hombre se arrepintió en la cárcel frente a Pablo. Y Pablo se gloríe y Pablo glorifica a Dios. Porque es la voluntad de Dios que un hombre será transformado. Es la voluntad de Dios que un hombre será nuevo, una nueva criatura. Y después Pablo rogándole en una carta para mandarle a Filemón, para que Filemón lo leyera. ¿Y qué dice la letra? ¿Y qué dice la carta? Ahora la carta dice que en la carta rogaba mucho por en la vida de Onésimo. Onésimo es un esclavo, pero Pablo con sus mismos dedos escribiéndolo a Filemón, que Filemón perdonara la vida de aquel esclavo. Y Filemón puede ver a su esclavo como su hermano y no como un esclavo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, como nosotros como hemos sentido que somos mayores que los que están. Ahora te pregunto, ¿tú eres un esclavo útil o tú eres un esclavo inútil? Ahora, respóndeme, ¿tú eres de los inútiles o tú eres de los que son útiles? Si tú nunca robas a tu amo, entonces tú eres útil. Ahora, si robas a Dios, robas al hombre y robas a ti mismo, entonces
Tú sabes quién eres. Ahora, esa pregunta debes de responderla usted misma, usted mismo. Mientras que tú dices que no tienes valor y otros te pueden ver que tienes el valor. Mientras que tú sientes que estás humillado y otros te verán que tienes el gran fuerza. Unos quizás tú sientes que no sirves ni para nada, pero otros te pueden ver que sí eres el oro, eres la plata y vales mucho. Y quizás, ¿cómo eres ayer y cómo eres hoy? ¿Qué es lo que hiciste ayer y qué es lo que vas a hacer mañana? Clamemos a Dios mientras que tengamos vidas, porque cuando hay vida hay esperanza. Y esperanza es cuando podemos servirle a Dios para que Dios nos ilumine con su bendición. Voy a hablar de Tomás, voy a hablar de Felipe, voy a hablar de Fernando, voy a hablar de Mateo, voy a hablar de Timoteo. Por cierto, voy a hablar de Pablo, pero también voy a hablar sobre la vida de un hombre que se llamaba Onésimo. Y quizás tú me preguntas, ¿y qué significa la palabra onésimo? Significa útil y a la vez inútil. O inútil y a la vez útil. Para que tú puedas pensar un momento a qué se refiere esto. Pero quizás tú me preguntas otras preguntas. ¿Y dónde tú sacas ese nombre? Onésimo, pues está en el libro de Filemón. Muchos siervos, muchos pastores que nunca han leído el libro de Filemón, ¿te burlan hoy? ¿Sabes? Cuando te burlan hoy, bueno, da gracias a Dios, porque ellos te están ayudando en cómo que tu proceso termina y para que tú puedas llegar en algo.